El capitán Marcus Thompson observaba por el visor mientras las naves enemigas rodeaban su crucero espacial. Sus manos temblaban ligeramente sobre los controles cuando una transmisión interrumpió el silencio mortal que reinaba en el puente. Nave humana, se encuentra en territorio imperial prohibido. La voz que emergió de los altavoces era melódica pero firme, con un acento extraño que hacía eco en cada palabra. Marcus intercambió miradas nerviosas con su oficial de comunicaciones, Lisa Parker. Habían estado explorando este sector durante semanas sin encontrar signos de vida inteligente. Ahora, rodeados por una flota de naves con diseños imposibles, se daba cuenta de lo equivocado que había estado. Aquí el capitán Thompson de la nave terrestre Explorer respondió con voz temblorosa. No sabíamos que este territorio estaba ocupado. Podemos retirarnos inmediatamente. Un largo silencio siguió a sus palabras. Las naves alienígenas, con formas que parecían cristales flotantes de color púrpura, mantuvieron su formación amenazante. Marcus podía sentir el sudor corriendo por su frente mientras esperaba una respuesta que podría determinar el destino de toda su tripulación. Capitán Thompson. La voz regresó, esta vez con un tono diferente, casi curioso. Su nave será escoltada a la estación central. La emperatriz Zéfira desea conocerlo personalmente. Marcus sintió que su corazón se detenía por un momento. Una emperatriz alienígena quería verlo. Esto podría ser una oportunidad diplomática histórica o el final de todo lo que conocía. Entendido, murmuró sabiendo que no tenía otra opción. Las naves cristalinas comenzaron a moverse con una gracia que desafiaba las leyes físicas que él conocía. Su nave fue guiada suavemente hacia una estructura masiva que apareció de la nada, como si el espacio mismo se hubiera plegado para revelarla. La estación espacial era una obra de arte viviente. Cristales de todos los colores imaginables formaban torres que se extendían en direcciones imposibles. Luces suaves pulsaban a través de toda la estructura como si fuera el latido de un corazón gigante. «Capitán», susurró Lisa, «los sensores muestran tecnología que está siglos adelantada a la nuestra». Marcus asintió, sintiendo una mezcla de terror y fascinación. Cuando su nave fue llevada a un hangar que se abría como pétalos de una flor, supo que estaba a punto de vivir algo que cambiaría para siempre su percepción del universo. Un grupo de seres apareció para recibirlos. Eran humanoides, pero con una belleza etérea que cortaba la respiración. Sus pieles brillaban con tonos iridescentes y sus ojos contenían la profundidad de galaxias enteras. El capitán Thompson anunció uno de ellos con una reverencia elegante. La emperatriz lo espera en la cámara del trono. Mientras caminaba por corredores que parecían estar hechos de luz solidificada, Marcus se preguntaba qué podría querer una emperatriz alienígena de un simple explorador humano. No tenía idea de que estaba a punto de protagonizar el encuentro diplomático más inusual en la historia de ambas especies. Parte 2. Las paredes pulsaban con colores que no tenía palabras para describir, y melodías suaves flotaban en el aire como si la propia arquitectura estuviera cantando. Su tecnología es impresionante, comentó Marcus, tratando de mantener una conversación mientras sus nervios se intensificaban con cada paso. La emperatriz será quien responda sus preguntas, capitán terrestre. Respondió su escolta principal, una figura esbelta cuya piel cambiaba de azul a violeta como el océano bajo diferentes luces. Al llegar ante enormes puertas que se abrieron sin sonido alguno, Marcos La cámara de trono era vasta, con un techo que parecía mostrar estrellas reales moviéndose en patrones hipnotizantes. Cristales flotaban en el aire sin apoyo visible, emitiendo luz suave que creaba un ambiente casi místico. En el centro, sobre un trono que parecía tallado de un solo diamante gigante, se encontraba la emperatriz Zéfira. Marcus había esperado muchas cosas, pero no estaba preparado para lo que vio. La emperatriz era indudablemente alienígena, pero poseía una gracia y belleza que trascendía a especies. Su piel tenía un brillo nacarado que cambiaba entre tonos dorados y plateados. Sus ojos, grandes y expresivos, contenían una inteligencia antigua pero también una curiosidad juvenil. Llevaba vestimentas que parecían estar hechas de estrellas tejidas y una corona que flotaba sobre su cabeza sin tocarla.
capitán Marcus Thompson de la Tierra, su voz resonó en la cámara con una musicalidad que hacía que cada palabra sonara como poesía. ¡Bienvenido a mi dominio! Marcos hizo una reverencia torpe, no estando seguro del protocolo apropiado. Su Majestad, es un honor conocerla. Lamento profundamente haber invadido su territorio sin permiso. La emperatriz inclinó su cabeza ligeramente, y Marcus notó algo que lo sorprendió. Parecía tan nerviosa como él. Sus dedos largos y elegantes jugueteaban con el borde de su vestimenta, y había una vacilación en su voz cuando habló nuevamente. Hace mucho tiempo que no recibo visitantes de mundos tan distantes, confesó. Sus transmisiones han viajado a través del espacio durante años. Hemos estado observando a su especie con gran interés. Observando, Marcus se enderezó, sintiéndose súbitamente alarmado. No tema. La emperatriz levantó una mano en un gesto tranquilizador. Mi pueblo no busca conflicto. Somos exploradores del conocimiento y la belleza. Su especie ha mostrado una determinación notable para alcanzar las estrellas, a pesar de sus limitaciones tecnológicas. Hemos trabajado duro para llegar hasta aquí. Eso es precisamente lo que encuentro tan fascinante. La emperatriz pausó, como si estuviera buscando las palabras correctas. Sus mejillas comenzaron a mostrar un brillo rosado que Marcus encontró completamente encantador. Su Majestad, Marcus se atrevió a dar un paso adelante. ¿Puedo preguntarle por qué quería conocerme personalmente? La pregunta pareció crear un momento de tensión en el aire. Los consejeros alienígenas que rodeaban el trono intercambiaron miradas y la emperatriz se movió inquieta en su asiento. Yo he estado estudiando las transmisiones de su mundo, comenzó, su voz volviéndose más suave, sus formas de arte, su música, sus expresiones de emoción. Es muy diferente a lo que conocemos aquí. Marcus se dio cuenta de que había algo más profundo en esta conversación de lo que aparentaba en la superficie. La forma en que la emperatriz lo miraba, la manera en que sus palabras parecían cargadas de significado oculto, sugería que este encuentro era más personal de lo que cualquier protocolo diplomático habría requerido. ¿Hay algo específico que le interese sobre nuestra cultura?, preguntó con cuidado. La emperatriz miró hacia sus manos, y el brillo rosado en sus mejillas se intensificó. Su concepto de apreciación personal. Las formas en que su especie expresa admiración hacia otros. Es algo que mi civilización ha perdido en nuestra búsqueda de la perfección. Marcus comenzó a comprender que tal vez esta emperatriz, a pesar de todo su poder y avanzada civilización, podría estar experimentando algo tan humano como la soledad. Parte 3. The silence that followed Empress Zephira's admission hung heavy in the crystalline chamber. Marcus found himself studying her face more carefully, noticing the subtle expressions that somehow translated across species barriers. There was vulnerability there, hidden beneath the regal composure that her position demanded. Your Majesty, Marcus said carefully, in human culture we believe that expressing appreciation for others is one of our greatest strengths. It connects us, makes us stronger together. The Empress looked up at him with those galaxy-deep eyes, and Marcus felt something shift in the air around them. Her advisors seemed to fade into the background as her attention focused entirely on him. Tell me about this, she said, leaning forward slightly. How does your species show this appreciation? Marcus found himself in the unexpected position of becoming an ambassador for human emotion. We use words, gestures, sometimes gifts. We tell people when we find them remarkable, when their presence makes our lives better. Remarkable. The Empress repeated the word slowly, as if tasting it. This is a concept that translates poorly in our language. We speak of efficiency, beauty, perfection, but remarkable, it means something that deserves to be noticed, remembered, celebrated, Marcus explained, taking another step closer to the throne. It was surprised by his own boldness, but something in her manner encouraged him to continue. Someone who stands out not just for their position or achievements, but for who they are as a person. Moved like flowing water, each step deliberate yet natural. As she approached him, the lights in the chamber seemed to respond to her presence, growing warmer and more golden. In my empire, she said softly,
I am surrounded by subjects who tell me only what they believe I wish to hear. Perfection, glory, supremacy. But none has ever called me remarkable. Marcus felt his heart racing as he realized the profound loneliness in her words. Here was a being of immense power, ruling over technologies and civilizations beyond human comprehension, yet missing something as fundamental as genuine recognition. Your Majesty, he began, then paused, gathering courage for what he was about to say. May I speak freely? I've traveled across space, seen wonders that most humans could never imagine. But standing here, in your presence, I find myself genuinely amazed. Not by your empire or your technology, though they are incredible, but by you, as an individual. The way you speak with such careful thought, the curiosity in your questions, the kindness you've shown to what must seem like a primitive visitor. The Empress stopped walking, her eyes widening slightly. The golden glow in her skin intensified, and Marcus could see her breathing had quickened. I confess, Marcus continued, his voice growing more confident as he spoke from the heart, that you are dazzling. Not just in appearance, though your beauty transcends anything I could have imagined, but in the way you carry yourself, the intelligence behind your words, the grace with which you've received an unexpected guest. The Epenes Estas cheeks flashed with that same rosy glow he had noticed before, but now it spread across her features like dawn breaking over a crystal landscape. She looked down at the floor, her hands coming together in a gesture that seemed almost shy. "I," she began, then stopped, clearly struggling with unfamiliar emotions. Marcus realized he had just done something unprecedented. He had made an alien empress blush. The advisors around the chamber stirred uncomfortably, clearly unsure how to react to this development. Some moved closer, as if to intervene, but the Empress raised a hand to stop them without looking up. "Captain Thompson," she said quietly, her voice barely above a whisper, "and now my centuries of life. Across all the worlds in my domain, no one has ever spoken to me with such directness about personal matters." I finally looked up at him, and Marcus saw tears gathering in her eyes, though they seemed to sparkle like liquid diamonds. Offended, "No, Captain, you have given me something I didn't even know I was missing." The moment stretched between them, charged with an energy that neither species had protocols for handling. Marcus found himself at the center of what might be the most important diplomatic encounter in human history. Yet it felt intensely personal and intimate. Your Majesty? One of her advisors finally spoke up, his voice carefully controlled. Perhaps we should continue this audience at a more appropriate time. But when she looked at Marcus again, something had fundamentally changed between them. "Captain Thompson," she said formally, though warmth remained in her voice. "I would like to learn more about your people's ways. Would you honor me by staying as my guest for a time?" "There is much we could discuss about cultural exchange between our species." Marcus bowed deeply, understanding that he was being offered an extraordinary opportunity. "It would be my honor, Your Majesty." As arrangements were made for his extended stay, Marcus caught the Empress stealing glances at him. That soft glow still present in her features, he had somehow managed to bridge the gap between species with the most human thing of all. A sincere compliment. Parte for Aster. Los días siguientes a la audiencia pasaron como un sueño extraño y fascinante para Marcus. Le habían asignado habitaciones en la torre norte de la estación, un espacio que parecía diseñado específicamente para huéspedes sumaudés. Las paredes podían ajustar su transparencia según su estado de ánimo, y la gravedad artificial se adaptaba perfectamente a su fisiología terrestre. Cada mañana, un asistente alienígena llamado Kael llegaba para escoltarlo a diferentes partes de la estación. Kael era joven para los estándares de su especie, con apenas 2 siglos de edad, y poseía una curiosidad genuina sobre la cultura humana que hacía que las conversaciones fueran sorprendentemente agradables. La emperatriz ha ordenado que se le muestren todos los aspectos de nuestra civilización, explicó Kael mientras caminaban por los jardines hidropónicos de la estación. Dice que es importante para el intercambio cultural. Marcus observó las plantas que crecían en formaciones imposibles.
sus raíces entrelazándose en el aire mientras absorbían nutrientes de esferas de luz flotante. Es increíble cómo han logrado que la naturaleza y la tecnología trabajen en perfecta armonía. La emperatriz diseñó personalmente muchos de estos jardines, comentó Kyle con orgullo evidente. Ella cree que la belleza y la funcionalidad no deben estar separadas. Mientras exploraban, Marcus no podía evitar notar que muchos de los lugares que visitaban ofrecían vistas panorámicas del Palacio Central, donde sabía que la emperatriz Zefira pasaba la mayoría de su tiempo. Se preguntaba si ella también estaba observando, si pensaba en su conversación tanto como él lo hacía. Por las tardes, participaba en sesiones de intercambio cultural con varios académicos imperiales. Le hacían preguntas detalladas sobre todo, desde la estructura social humana hasta sus formas de entretenimiento. Marcus se encontraba describiendo conceptos como la música popular, los deportes y las tradiciones familiares a seres cuya comprensión de estas cosas era puramente académica. Explíquenos nuevamente este concepto de cita romántica, pidió la académica principal, Lizara. Durante una de estas sesiones, los datos que hemos recopilado sugieren que es una actividad recreativa entre individuos, pero los propósitos específicos no están claros. Marcus sintió calor en sus mejillas al darse cuenta de hacia dónde se dirigía la conversación. Bueno, es cuando dos personas pasan tiempo juntas para conocerse mejor, usualmente con la esperanza de desarrollar una conexión emocional más profunda. Y estas conexiones emocionales son consideradas valiosas en su sociedad. Son consideradas entre las cosas más valiosas de todas, respondió Marcus sin vacilar. Muchos humanos dirían que las relaciones cercanas son lo que da significado real a sus vidas. Los académicos intercambiaron miradas significativas, tomando notas en dispositivos que parecían cristales líquidos. Marcus se preguntaba qué tipo de informe estaban preparando y para quién. La respuesta llegó esa noche, cuando Kyle apareció en sus habitaciones con una invitación formal. La emperatriz solicita su compañía para la cena privada en sus aposentos personales, anunció, entregándole un cristal que contenía el mensaje oficial. Marcus sintió que su corazón se aceleraba. Una cena privada era significativamente diferente a las audiencias públicas anteriores. ¿Es esto normal para huéspedes diplomáticos? Kyle vaciló por un momento antes de responder. En mi experiencia, Capitán Thompson, la emperatriz no ha tenido cenas privadas con visitantes externos en varios siglos. Esto es muy inusual. 2 horas después, Marcus se encontraba parado frente a las puertas de los aposentos imperiales, vestido con la mejor ropa que había traído de la tierra. Las puertas se abrieron silenciosamente, revelando un espacio que era sorprendentemente íntimo comparado con la grandeza de la cámara del trono. La emperatriz Zefira estaba de pie junto a una ventana que mostraba el espacio estelar, pero cuando se volvió para saludarlo, Marcus notó inmediatamente que algo era diferente. Llevaba vestimentas menos formales, aunque aún elegantes, y su corona flotante había sido reemplazada por una simple diadema de cristal que enmarcaba su rostro de manera más suave. Capitán Thompson, dijo, y había una calidez en su voz que no había estado presente en sus encuentros públicos. Gracias por aceptar mi invitación. El placer es completamente mío, Su Majestad. Por favor, ella gesticuló hacia una mesa preparada para 2 personas. Esta noche me gustaría que fuéramos simplemente Marcus y Zefira, sin protocolos, sin títulos formales. Marcus se sintió como si el aire hubiera sido aspirado de la habitación. La emperatriz del Imperio Cristalino le estaba pidiendo que la tratara como una igual, algo que probablemente no había sucedido en siglos. Ella sonrió entonces, una expresión genuina y brillante que transformó completamente su rostro. Perfecto. He preparado una selección de alimentos que nuestros análisis sugieren que serán compatibles con tu fisiología. Y tengo muchas preguntas sobre tu mundo que no pude hacer frente a mis consejeros. Mientras se sentaban a cenar, Marcus se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Una emperatriz alienígena que había bajado sus defensas para conectar con otro ser consciente de manera genuina y personal. La pregunta que lo inquietaba era qué significaba esto para ambos y hacia dónde los llevaría esta conexión inesperada.
Parte 5. Los alimentos eran una fascinante fusión de sabores familiares y completamente nuevos, pero lo que realmente captivó su atención fue la transformación de Zefira cuando se relajó en un ambiente privado. Sin la presión de mantener su imagen imperial, hablaba con una curiosidad infantil sobre los aspectos más mundanos de la vida humana. Quería saber sobre las estaciones en la Tierra, cómo se sentía la lluvia en la piel, qué significaba exactamente extrañar a alguien. Cuando estaban lejos, en mi mundo, explicó mientras servía una bebida que brillaba suavemente en las copas, el clima es controlado perfectamente. Nunca experimentamos esas variaciones aleatorias que describes. ¿Realmente encuentran placer en la impredecibilidad? Marcus sonrió, disfrutando de la oportunidad de compartir algo tan básico como el cambio de estaciones. Hay algo hermoso en no saber exactamente cómo será cada día. Una sorpresa puede ser maravillosa, incluso cuando es incómoda. Concepto que hemos eliminado sistemáticamente de nuestras vidas en favor de la eficiencia. ¿No extrañas la espontaneidad? Zefira se detuvo con la copa a medio camino de sus labios, considerando la pregunta. No puedes extrañar algo que nunca has experimentado realmente. Pero después de nuestras conversaciones me pregunto qué me he perdido. Marcus se inclinó hacia adelante, intrigado por la vulnerabilidad en su voz. ¿Cómo era tu vida antes de convertirte en emperatriz? Una sombra cruzó el rostro de Zefira, y por un momento Marcus temió haber tocado un tema demasiado personal, pero ella respondió después de una pausa larga. Nunca hubo un antes. Nací para este cargo, criada desde la infancia para ser la líder perfecta. Cada aspecto de mi educación fue diseñado para eliminar las imperfecciones, las dudas, las emociones que podrían interferir con el juicio claro. Eso suena muy solitario. Lo era. Pero no me di cuenta de cuánto hasta que llegaste aquí con tus conceptos de conexión genuina y apreciación personal. Marcus sintió una profunda tristeza por esta mujer extraordinaria que había sacrificado tanto por el bien de su pueblo. Zefira, puedo hacerte una pregunta que podría ser inapropiada. Ella asintió, sus ojos brillando con curiosidad. ¿Qué es lo que más deseas que nunca has tenido? Zefira se quedó completamente inmóvil por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz temblaba ligeramente. Quiero que alguien me mire y me vea a mí, no a la emperatriz. Quiero sentir esa sorpresa de la que hablas. Quiero experimentar lo que tu especie llama afecto, sin que esté relacionado con mi utilidad política. Marcus sintió su corazón acelerarse. La honestidad brutal de su confesión lo movió profundamente. Zefira, cuando te miro, no veo a una emperatriz. Veo a una mujer extraordinaria que ha llevado cargas inmensas con gracia increíble. Veo a alguien que se preocupa tanto por su pueblo que sacrificó su propia felicidad personal. El efecto de sus palabras fue inmediato. El brillo rosado regresó a las mejillas de Zefira, extendiéndose por su cuello como una ola de color. Sus manos temblaron ligeramente cuando las colocó sobre la mesa. Marcus, murmuró, ¿realmente me ves de esa manera? Te veo como alguien que merece ser apreciada por quien eres, no solo por lo que puedes hacer por otros. Zefira se levantó de su asiento, moviéndose hacia la ventana que daba al espacio. Marcus la siguió manteniéndose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para continuar la conversación íntima. Mi pueblo cree que ha alcanzado la perfección, dijo, observando las estrellas. Incompleta de maneras que nunca supe que existían, como si hubiera estado viviendo solo la mitad de una vida. Marcus se atrevió a dar un paso más cerca. Tal vez la perfección está sobrevalorada. Los humanos encontramos belleza en las imperfecciones, en los momentos impredecibles, en las conexiones que no podemos planificar o controlar. Zefira se volvió hacia él, y Marcus se quedó sin aliento por la intensidad en sus ojos. Enséñame, susurró. Enséñame cómo se siente ser imperfecto. Enséñame cómo se siente ser visto simplemente como yo. El primer paso es simple, ofreciéndosela. El primer paso es simple. Zefira miró la mano extendida durante un momento, que pareció eterno. Luego,
Con un movimiento que probablemente había requerido más valor del que había necesitado para cualquier decisión imperial, colocó su mano en la de él. El contacto envió ondas de calor a través de ambos, y Marcus se dio cuenta de que acababa de cruzar una línea que cambiaría todo entre ellos. Estaban adentrándose en territorio desconocido, donde las reglas diplomáticas no tenían relevancia y solo importaban los sentimientos humanos más básicos. Parte 6 vez compartidos, Marcos podía sentir el pulso de Séfira a través de su palma, rápido y errático, mientras ella experimentaba algo completamente nuevo en su existencia cuidadosamente controlada. Esto es, Séfira comenzó, su voz temblorosa. ¿Es normal sentir como si todo mi ser estuviera respondiendo a un simple toque? Marcus sonrió suavemente, manteniéndose consciente de la monumentalidad del momento. Es una de las formas más básicas de conexión. Séfira no retiró su mano, sino que estudió sus dedos entrelazados con fascinación científica mezclada con asombro personal. En mi cultura, el contacto físico está altamente regulado. Existen protocolos específicos para cada tipo de interacción, pero esto no está en ningún manual. Los mejores momentos entre personas nunca están en manuales, respondió Marcus sintiendo la responsabilidad de guiar cuidadosamente esta experiencia. Se trata de permitir que las emociones genuinas guíen las acciones. Durante los días siguientes, la rutina de Marcus cambió dramáticamente. Séfira comenzó a invitarlo a acompañarla durante sus actividades diarias, explicando que era parte de un intercambio cultural extendido, para beneficio de sus consejeros curiosos. Marcus sospechaba que la realidad era mucho más personal. Él acompañó a reuniones del Consejo Imperial, donde observó su brillante manejo de asuntos complejos que afectaban a trillones de seres en docenas de mundos. La vio negociar tratados comerciales con especies tan avanzadas que sus tecnologías parecían pura magia. Fue testigo de su compasión cuando resolvió disputas entre colonias, siempre buscando soluciones que beneficiaran a todas las partes involucradas. «Eres increíble en esto», le comentó después de una sesión particularmente compleja, donde había mediado entre 3 especies diferentes que no podían comunicarse directamente entre sí. Séfira se volvió hacia él con una expresión de sorpresa genuina. ¿Increíble? Es simplemente mi trabajo. No, Marcus sacudió la cabeza enfáticamente. Esto va mucho más allá del simple cumplimiento del deber. La forma en que encuentras soluciones que nadie más había considerado, cómo haces que todos se sientan escuchados y respetados, eso es un talento extraordinario. El brillo rosado que Marcus había comenzado a asociar con los momentos de conexión emocional de Séfira apareció nuevamente en sus mejillas. Nunca había pensado en ello como un talento. Simplemente es lo que debe hacerse. Esa es precisamente la razón por la que eres tan buena en ello, respondió Marcus. No lo haces por reconocimiento o poder. Lo haces porque genuinamente te importa el bienestar de otros. Estas conversaciones se convirtieron en algo cotidiano, con Séfira buscando activamente las perspectivas de Marcus sobre situaciones que anteriormente habría manejado en soledad. Él comenzó a notar cambios sutiles en la forma en que ella interactuaba con otros miembros de su corte, mostrando más calidez personal y preguntando sobre aspectos de sus vidas que iban más allá de sus funciones oficiales. Una tarde, mientras paseaban por una de las terrazas de observación de la estación, Séfira se detuvo abruptamente. Marcus, puedo confesar algo que podría parecer extraño. Desde que llegaste he estado experimentando algo que mis estudios médicos me dicen que son fluctuaciones hormonales asociadas con estados emocionales elevados. Pero no había experimentado nada así antes en mi vida. Marcus se volvió para enfrentarla completamente, reconociendo la importancia de lo que estaba compartiendo. ¿Cómo te hace sentir eso?, admitió inmediatamente. Pero también, viva de una manera que nunca supe que era posible, como si hubiera estado funcionando con solo una fracción de mi capacidad para experimentar la existencia. Marcus sintió una oleada de ternura hacia esta mujer poderosa que estaba navegando emociones humanas fundamentales por primera vez en su vida. Séfira, lo que describes suena como el despertar de sentimientos que tu educación imperial suprimió artificialmente. No hay nada malo contigo.
De hecho, es hermoso. Hermoso, repitió como si la palabra fuera extranjera. El coraje que se requiere para permitir que emerjan estos sentimientos, especialmente cuando contradice todo lo que te enseñaron sobre el control emocional, es uno de los actos más valientes que he presenciado. Zefira dio un paso más cerca de él, sus ojos brillando con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Marcos, estos sentimientos que estoy experimentando, creo que están específicamente relacionados contigo. ¿Es posible que lo que tu especie llama afecto romántico pueda existir entre individuos de especies diferentes? Marcus se dio cuenta de que su respuesta podría cambiar no solo la relación entre ellos, sino potencialmente la historia de ambas civilizaciones. Zefira, comenzó cuidadosamente, creo que la conexión genuina trasciende las barreras físicas. Lo que importa es la compatibilidad de mentes y corazones. Entonces susurró, su voz apenas audible. ¿Sería posible que tú sintieras algo similar hacia mí? Marcus tomó sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. Zefira, desde el momento en que te conocí has desafiado cada suposición que tenías sobre lo que era posible entre dos seres conscientes. Eres la persona más extraordinaria que he conocido, sin importar de qué planeta provenga. Las lágrimas que comenzaron a formar en los ojos de Zefira brillaban como diamantes líquidos, y Marcus supo que acababan de cruzar definitivamente hacia territorio completamente inexplorado por ambas especies. Los días que siguieron a esa confesión mutua transcurrieron en una atmósfera de descubrimiento constante. Zefira, liberada finalmente de las restricciones emocionales de su crianza imperial, se convirtió en una estudiante apasionada de los sentimientos humanos. Cada nueva experiencia la llenaba de asombro y alegría. Marcus se encontró en la posición única de guiar a alguien infinitamente más poderosa que él a través de los aspectos más fundamentales de la conexión emocional. Enseñó sobre pequeños gestos de afecto, cómo una sonrisa podía comunicar más que palabras, cómo el simple acto de escuchar activamente podía ser un regalo profundo, cómo los momentos de silencio compartido podían ser tan significativos como las conversaciones más profundas. En mi cultura, explicó Zefira una mañana mientras desayunaban en sus jardines privados, la eficiencia en comunicación es valorada por encima de todo. Decimos exactamente lo que necesita ser dicho, nada más. Pero tú me has mostrado que las palabras pueden llevar capas de significado que van mucho más allá de su contenido literal. Marcus observó cómo ella había comenzado a gesticular más naturalmente mientras hablaba, una costumbre humana que había adoptado inconscientemente. La comunicación emocional es un arte, no una ciencia. Se trata de transmitir no solo información, sino también sentimientos e intenciones. Entonces, cuando me dices que soy hermosa, dijo Zefira, con esa expresión de concentración que Marcus había aprendido a adorar, no solo estás describiendo mi apariencia física. Estoy expresando cómo me hace sentir, cómo tu presencia afecta mi estado emocional, cómo tu forma de ser resuena con algo profundo en mí. El brillo rosado familiar apareció en las mejillas de Zefira, pero ahora venía acompañado de una sonrisa confidente que no había estado presente en sus primeros encuentros. Me gusta mucho esta forma de comunicación. Hace que cada intercambio sea una aventura pequeña. Sin embargo, no todos en la corte imperial estaban cómodos con los cambios obvios en su emperatriz. Marcus había comenzado a notar miradas de desaprobación de algunos consejeros senior y conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cuando él aparecía. La tensión llegó a su punto crítico durante una reunión del consejo, donde se discutía la renovación de tratados con varias especies aliadas. Zefira había estado implementando algunas de las filosofías humanas sobre negociación colaborativa que Marcus había compartido con ella, buscando activamente beneficios mutuos, en lugar de simplemente maximizar las ventajas imperiales. Su Majestad, intervino el consejero principal Tane, cuya desaprobación había sido cada vez más evidente. Estas nuevas metodologías están resultando en términos menos favorables para el imperio de los que históricamente hemos obtenido. Zefira se irguió en su trono, y Marcus pudo ver cómo luchaba entre sus instintos imperiales entrenados y sus nuevos valores. Consejero Tan, los tratados que he negociado esta semana han resultado en asociaciones más fuertes y durables.
Los beneficios a largo plazo superan claramente cualquier ventaja inmediata que podríamos haber obtenido. Sin embargo, continuó Tan con una mirada significativa hacia Marcus. No podemos ignorar que estos cambios coinciden con la influencia de nuestro huésped prolongado. Algunos miembros del Consejo expresan preocupación sobre la sabiduría de permitir que perspectivas alienígenas influyan en política imperial. El silencio que siguió fue tenso y peligroso. Marcus sintió los ojos de toda la cámara sobre él y se dio cuenta de que había llegado el momento que había estado temiendo, cuando su presencia se convertiría en una amenaza política para Zefira. Pero antes de que pudiera hablar, Zefira se levantó de su trono, con una gracia que irradiaba autoridad absoluta. Consejero Tan, su voz cortó el aire como una espada de cristal. ¿Estás cuestionando mi juicio como emperatriz? Por supuesto que no, Su Majestad. Simplemente expresamos. Estás expresando preocupación sobre mi capacidad para tomar decisiones independientes. Interrumpió Zefira, su poder imperial completamente desplegado. Está sugiriendo que soy tan débil mentalmente que permito que un huésped extranjero dicte política imperial. Su Majestad, esa no era nuestra intención. Entonces, permíteme aclarar algo para ti y para cualquier otro miembro de este Consejo que pueda tener dudas similares, continuó Zefira, caminando lentamente alrededor de la mesa del Consejo. El capitán Thompson me ha proporcionado perspectivas valiosas que han mejorado mi efectividad como líder. No porque sea incapaz de pensar por mí misma, sino porque los líderes verdaderamente efectivos buscan activamente conocimiento de todas las fuentes disponibles. Marcus observó con admiración creciente cómo Zefira manejaba la situación, utilizando tanto su autoridad imperial como las lecciones sobre comunicación emocional que habían discutido. Además, añadió, deteniéndose directamente frente a Tan, el capitán Thompson será nombrado oficialmente como embajador cultural especial, con residencia permanente en esta estación. Sus perspectivas no son una influencia extranjera temporal, sino una adición valiosa y permanente a nuestros recursos de conocimiento. Marcus sintió que su corazón se detenía. Zefira acababa de ofrecerle una posición oficial que le permitiría quedarse indefinidamente. Su Majestad, dijo Marcus encontrando su voz, ¿está segura de que esa es la decisión correcta para el Imperio? Zefira se volvió hacia él con una sonrisa que combinaba afecto personal con determinación imperial. Y después de siglos de servir solo a mi imperio, he decidido que es hora de tomar algunas decisiones que también me sirvan a mí como persona. El aplauso que siguió fue genuino, aunque Marcus notó que algunos consejeros se unieron con más entusiasmo que otros. Pero mientras observaba a Zefira reclamar tanto su autoridad imperial como su derecho a la felicidad personal, supo que acababan de presenciar el nacimiento de un nuevo tipo de liderazgo que podría cambiar ambas civilizaciones. Esa noche, mientras celebraban privadamente su nueva asociación oficial, Zefira tomó las manos de Marcus entre las suyas. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto? Preguntó. Que, por primera vez en mi vida, el futuro es impredecible, y eso ya no me asusta. Me emociona. Marcus sonrió, sabiendo que juntos estaban escribiendo una historia que ninguna de las dos especies había imaginado posible. Una historia de conexión que trascendía las estrellas.